Ahí. Ahí está, perfecto. Admitir. 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 Se desconectó, Natalie ya está. Micrófono. Micrófono. Bueno, vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan. Y ahorita empezamos. Ok. Fernando, vamos a admitir a Fernando. Bueno, ya está Fernando. Bueno, vamos a... Espero me escuchen. Si me escuchan bien, manita arriba, por favor, para que podamos comenzar. Me parece que ahí está. Ahí está bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a el tema número 3. Ahorita en contabilidad son de a dos temas por sesión, porque son muchos temas, entonces la idea es que podamos avanzar lo suficiente para que, para que nos dé tiempo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar porque pues, la verdad es que son muchos puntos y los temas son bastante amplios. ¿Vale? En nuestro tema número 3, vamos a ver lo que son las cuentas y los instrumentos de cuenta. Normalmente el proceso contable, el proceso de la contabilidad va a requerir la cuenta. La cuenta no es otra cosa más que la denominación o el nombre que le vamos a poner a una operación que se da dentro de la empresa. Si nosotros compramos materia prima, en términos contables no le podemos llamar materia prima, le vamos a llamar genéricamente mercancías, porque las materias primas pueden tener una variedad grande. Esto es, imagínense que quieren construir un automóvil. ¿Cuántos tipos de materia prima necesitan comprar? Muchos, evidentemente. Y por lo tanto, para efectos contables y para el registro contable, nosotros solamente le vamos a llamar materia prima. Imagínense que vamos a tener eh, 5 o 6 cuentas de banco y entonces podemos darle una cuenta por cada nombre o podemos decir solamente bancos para referirnos al conjunto que tenemos contratados. O los proveedores, podemos darle un número al proveedor o podemos hacerlo genéricamente. Esto ya dependerá del tamaño y complejidad que tiene nuestro departamento de contabilidad. Entonces la cuenta es un instrumento que representa y mide lo que es el patrimonio. Una cuenta expresa algo que está sucediendo en la empresa y normalmente estas cuentas van a estar ubicadas en una cosa que se llama catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es la descripción de las operaciones que se van a dar en la empresa y que nos van a permitir poder registrar las operaciones que se vayan presentando cotidianamente. Sí, Fernando, dime. No te escucho, Fer. A ver, dame un segundo. No sé por qué está.
Escribe, Fer, porque... Mentir. Fernando, dime, mándame mensaje para que lo podamos contestar. Seguramente la mano era para ver si se escuchaba. Entonces decíamos, las cuentas son esta representación que vamos a tener del proceso contable. Atendiendo a esa variedad, nosotros vamos a tener que ahondar un poquito más en lo que son las cuentas y cómo se representan. Y vamos a ir hablando, no cambia, ya cambió. ¿Sale? Normalmente nosotros vamos a registrar las cuentas bajo dos denominaciones, el rayado diario, lo que nosotros conocemos como el libro diario, y el libro mayor. El libro mayor se va a conocer normalmente como las T's de mayor. Las T's de mayor son una representación que nosotros hacemos para ubicar todo el concentrado de las operaciones que se dieron en el libro diario. Por lo tanto, el procedimiento contable es, registramos en el libro diario y luego pasamos al libro mayor, o conocido contablemente como las T's de mayor. Las T's de mayor tienen ese proceso que nos van a permitir ahí se junten todas las cuentas o todas las operaciones que se dieron en el mismo periodo, mes, trimestre, bimestre, cuatrimestre, y podamos sacar lo que nosotros conocemos como los saldos. ¿Vale? Para efectos de que ustedes la puedan conocer, esta es una T de mayor. Las T's de mayor son instrumentos que nosotros utilizamos en la contabilidad básica para poderles explicar cómo son los movimientos. Y dentro de la T de mayor, de su lado izquierdo, tenemos lo que son nuestros cargos, que para no complicarnos mucho ahorita la existencia, serían las entradas de dinero o de incremento de patrimonio. Y lo que son mis abonos serían mis salidas, ya sea de dinero o de algún tipo de patrimonio. Por lo tanto, las T's de mayor, mi conexión a internet está un poquito baja. Espero, espero la transmisión se esté dando bien, ¿sale? Y espero no haya problemas. Donde dice esquema de mayor, ahí pondrían el nombre de la cuenta y luego ya utilizarían, dependiendo si es una entrada de dinero o una salida, un cargo y un abono. Normalmente los contadores utilizan para el proceso contable dos nombres, siempre utilizan dos o tres nombres que significan exactamente lo mismo. Pero entonces, lo primero que tenemos que entender es que para poder registrar una cuenta, nosotros necesitamos un esquema de mayor. Y en el esquema de mayor vamos a tener lo que son los cargos y los abonos. Hay diferentes técnicas para abrir una cuenta y las principales técnicas son abrir la cuenta. Abrir la cuenta es abrir la T y ponerle su nombre. No puede haber ninguna T de mayor sin nombre, porque entonces no es válida dentro del proceso contable. Tenemos que registrar los debes. Los debes son los cargos, por eso les decía que se repite. Y los haberes, regreso a la anterior, son los abonos. Entonces, los cargos son los debe y los haberes son los abonos. Son palabras exactamente que representan ¿qué? Lo mismo. Solamente que los contadores, nuestros amigos los contadores, siempre le ponen doble o triple nombre a siempre pasa, no sé cuál sea el sentido de hacerlo, no sé si para que sea un lenguaje más amplio o fuera un poquito más difícil de entenderle, pero los debes son en la parte izquierda y los haberes son en la parte derecha.
De hecho, esa es la intención de ponerlo aquí, para que vean que es exactamente lo mismo. Vamos a cargar o a adeudar la cuenta. Esto es determinar si es un cargo o es un abono. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, digo que compramos mercancías, evidentemente es un cargo. Y si yo les digo, compramos materia prima a crédito, evidentemente adeudamos el pago de la materia prima, porque recuerden, y hemos venido señalándolo, que no podemos pagar de contado. Prácticamente ninguna empresa paga de contado. ¿Vale? Abonar o acreditar, ¿no? Abonar, evidentemente, es en la determinar si es una salida de mercancía, cargar si es una entrada de mercancía, y el saldo. El saldo sería, regreso a la diapositiva anterior, la resta entre los cargos y los abonos. Y el saldo me da la referencia si tuvimos pérdida o ganancia en esa cuenta, que no necesariamente es pérdida en todo el ejercicio. Todo el ejercicio se refiere a todo el año contable o el periodo contable que estemos registrando. Un segundo. Ok. También hay otros tecnicismos como es liquidar la cuenta, que es cuando prácticamente cerramos la cuenta, sobre todo aquellas que son de deuda. Imagínense que tenemos un préstamo y abrimos una cuenta que se llama préstamos a corto plazo. Y entonces terminamos de pagarla por la cantidad que haya sido y la liquidamos. Esa cuenta ya no existe y hacemos el indicativo en nuestro proceso contable. Saldar la cuenta, que no es otra cosa más que restarle los cargos a los abonos o los abonos a los cargos, dependiendo cuál sea el resultado, y determinar si tenemos un saldo a favor o si tenemos un saldo en contra. Cerrar la cuenta, esto se da cuando terminamos el año contable y prácticamente ya no le vamos a hacer operaciones a la misma. Y ahí ponemos un trazo diagonal en la T para señalar que ya esa cuenta no se va a utilizar, que se cerró para el periodo, por ejemplo, o el pasado más bien, que sería el correcto, de 2020. La reapertura de cuenta es abrir la cuenta al 1 de enero del año en curso. Ahorita tenemos cuentas nuevas porque apenas llevamos por ahí de, ¿qué será? 40 días, 41 días del año. Entonces prácticamente nuestras cuentas están abiertas. Tenemos cuentas deudoras, las que regularmente debemos, y cuentas acreedoras, las que normalmente son las que nos deben, porque nosotros también vendemos siempre a crédito, sobre todo por volumen. ¿No? Vamos. Y aquí tenemos un pequeño elemento. Abonar significa, un segundo, no, ya estamos todos. ¿Alguien? Sí, por acá tenemos un chat. Perdón, ya lo acabo de ver. Tenemos un chat. Profe, me saca de la clase. Debe ser tu internet, ¿eh? Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Ha estado muy mala señal prácticamente en todas las compañías, entonces, ese debe ser mi internet. Ese debe ser mi internet. Se oye cortado. Sí, porque mi conexión está un poco débil. No sé por qué. Cambié de megas, me trajeron otro módem y bueno, sucedieron estas cosas. A ver, otro chat. Un segundo. Yo sí lo escucho bien. Sí, es que es el flujo de datos. Para que se escuche bien o mal, tiene que ver con el flujo de datos que tenemos. Y ahí la verdad es que no podemos hacer como mucho. Tiene que ver con el proveedor de cable que tenemos. Y entonces tenemos el significado, bueno, un ejemplo de abonar. Abonar debe ir en el haber y es una acreditación. Es exactamente lo mismo. Por eso les decía que siempre vamos a tener tres conceptos para estas cuestiones del proceso contable. Y este es un ejemplo donde esos haberes normalmente son salidas que tenemos, salidas de dinero, y ellas van a representar, si nosotros lo sumamos, un saldo deudor.
Por lo contrario, si estuvieran en el debe, serían un saldo a favor y por lo tanto, bueno, pues ahí la operación no hay ningún problema. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar esta parte de abonar, de cargar y abonar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que son los saldos. El saldo, para efectos de operaciones, tenemos 100 contra 50. Siempre vamos a hacer la resta del mayor al menor. Esa es una regla contable. Esto es, a 100 le vamos a restar 50 y el resultado siempre lo vamos a poner de la cantidad mayor. Si estuviera la inversa, o sea, si en el haber fueran 100 y en el debe 50, el 50 se debe poner en el haber, porque es la cantidad mayor. Siempre se va a hacer así, recuerden, de mayor a menor y el resultado se va a poner en la cantidad o en el saldo donde tenemos mayor operación. Y aquí tenemos tabla, esta que no quiero que la pierdan de vista, siempre la tengan presente, donde el debe siempre será un saldo deudor, siempre y cuando esté en negro, y el deudor siempre será un saldo desfavorable a rojo, ¿no? El deudor es positivo, el acreedor es negativo y el cero o nulo pues es intrascendente desde el punto de vista contable, así que no se preocupen, ¿vale? Entonces, esta tablita la vamos a utilizar cuando entendamos cómo se mezclan la partida doble y las cuentas. Y la clasificación de las cuentas va a ser de acuerdo a el tipo de control que nosotros deseemos ejercer, ¿sale? Las cuentas van a estar integradas para crear el balance general o el balance de operación. Y estas cuentas buscan controlar o valorar o determinar cuánta cantidad de materiales nosotros tenemos disponibles. Porque recuerden que la contabilidad tiene como principio el poder darnos cifras y poder sacar números, poder tomar decisiones. Entonces, la clasificación de las cuentas de pasivo o de activo va a estar determinada por el registro de materiales, el control que tenemos sobre las operaciones que se dan y el valor que tiene lo que adquirimos o lo que herimos. Por lo tanto, siempre vamos a tener esas tres variables en todas las cuentas que podamos tener dentro de la empresa. Les decía la clase pasada, nosotros vamos a crear un sistema contable de acuerdo a las características con las cuales nosotros reflejamos las operaciones que están sucediendo dentro de la empresa o dentro del proceso contable que queremos registrar. Y vamos a tener tres tipos de cuentas, ya sea para los materiales, ya sea para controlar o ya sea para valorar. Las primeras cuentas, evidentemente, van a ser las de activo, las masas de activo. Todas estas son de mucho movimiento y representan entradas de dinero a la empresa o representan el patrimonio que se está utilizando para que la empresa funcione. ¿Vale? Entonces, nuestro primer bloque de cuentas van a ser las cuentas del activo. ¿Vale? Después, vamos a tener que las cuentas de activo tienen una función administrativa. Normalmente tienen un saldo deudor o cero y el saldo representa los movimientos que se dieron entre el pasivo y el activo. Y por lo tanto, debemos determinar si su saldo es deudor o su saldo es acreedor. ¿Vale? Podemos utilizarlas si es compra o es entrada en el debe y si es salida en el haber. En el segundo bloque de cuentas que nosotros tenemos están las de pasivo, que normalmente representan
y aquí lo señalo, las obligaciones exigibles. Cuando le compramos a un proveedor, tenemos que establecer una obligación exigible a través de un contrato, de un convenio o de una letra de cambio o de un documento por pagar. Eh, la renta de algún almacén es una obligación exigible. Este, el pago de documentos por pagar es una obligación exigible. Entonces, normalmente son obligaciones que nosotros tenemos ante personas externas a la empresa. ¿Vale? Normalmente tienen un saldo acreedor o cero. Esto es que siempre les vamos a deber, normalmente. Y la idea de las cuentas de pasivo es que reflejen la relación entre el activo, entre lo que estoy entrando de dinero y lo que está saliendo de dinero. Por lo tanto, eso me da una referencia para determinar en total mi patrimonio. Y después tenemos las cuentas del capital neto. ¿Vale? Y las cuentas de capital neto solamente expresan cómo se utilizó el capital, si es que se tocó o si es que no se tocó y si es que aumentó o disminuyó. ¿Vale? Normalmente las cuentas de capital son las menores en términos de uso y solamente nos expresan la información final que se dio durante el proceso contable. Y llegamos al punto importante que es el punto de la partida doble. El punto de la partida doble dice que es un método o sistema de registro de las operaciones más usadas en contabilidad. Cada operación se registra 2 veces. Eso es bien importante. No lo pueden perder de vista. Y si en su mano derecha tienen 5 pesos y lo pasan a la mano izquierda, debe haber ¿cuánto? 5 pesos. Pero deben determinar por qué salió de su mano derecha esos 5 pesos a la izquierda. ¿Sale? Y entonces, cada operación debe registrarse. ¿Por qué? Por lo menos por 2. Habrá operaciones que se registren por 3 o por 4 o por más. Pero en esencia, todas las operaciones que se den en la empresa se deben registrar. ¿Por qué? Por duplicado. ¿Sale? Eso no lo pueden perder de vista porque va a ser importante cuando veamos ejercicios contables. ¿Sale? Que en esta materia no va a ser. Será. Y dice, las anotaciones que involucran las dos partidas en el debe y en el haber se denominan asientos, ¿sale? Si yo digo que Natalie compró 2 helados, esa es la operación que sucedió el día de hoy, sábado a las, ¿qué horas son? 2:43. Y entonces, por lo tanto, yo le pido a Jorge que determine, sí, Jorge, sí, a ver, si no les cambio el nombre. Sí, le digo a Jorge que me el asiento correspondiente a la operación de Natalie. Y entonces, cuando le diga el asiento, él sabe que tiene que hacer el proceso de la partida doble. ¿Vale? Entonces, la partida doble siempre va a utilizar 2 operaciones para registrar una acción. Eso no se les puede olvidar. Siguiente. Para poder registrar la partida doble, tiene que haber 2 bloques, porque se repite 2 veces. Esos 2 bloques se van a conocer como el debe o cargo y el haber o abono, que son exactamente lo mismo. Ustedes en el debe van a aumentar los activos y disminuir los pasivos y a veces disminuir el patrimonio. Y en los haberes disminuyen el activo, aumentan el pasivo y aumentan el patrimonio, porque normalmente están comprando materias primas. Y entonces en esta tabla, si se dan cuenta, viene el debe, el haber, el cargo y el abono, el débito y el crédito, el deudor y el acreedor, el activo, el pasivo, el gasto y el ingreso, si no me equivoco, es que ahí sí, el ingreso y la pérdida o la ganancia. A través de la partida doble vamos a registrar todas estas operaciones. Por eso es importante. Y ya para casi terminar, los asientos o el registro de la partida doble se va a hacer en 2 libros.
el libro diario, ¿no? Que es un cuadernillo que vamos a utilizar para registrar la fecha, el detalle, el cargo y el abono. Recuerden que es exactamente lo mismo. O lo vamos a registrar a través de las famosas test de mayor con las que empezamos nuestro tema. Por lo tanto, el proceso contable siempre va a requerir que utilicemos no se cambia, tanto los libros de diario que tenemos aquí, como los libros de mayor. Vamos a pasar las mismas operaciones, no las vamos a cambiar, solamente vamos a corroborar que el procedimiento haya sido elaborado conforme dictan las cuentas y el origen y destino de cada una de las mismas. Por lo tanto, cada 3 meses, cada 4 meses, eso dependerá de la empresa, nosotros vamos a hacer un análisis de los libros diarios y de los libros mayores. ¿Vale? Aquí nos subimos un poquito más rápido porque necesitamos pasar al otro tema. Y el otro tema está aquí. Bueno, estaba ahí. Que es el ciclo contable. El ciclo contable, que es el tema número 4, inicia con el asiento de apertura. No es otra cosa más que el análisis de lo que tenemos inventariado. Imagínense que termina el 31 de enero y tenemos cierta cantidad en el inventario. El inventario es todo lo que tenemos al interior de la empresa, todo lo que le pertenece a la empresa. Entonces, para el 31 de diciembre tenemos nuestro inventario final, que es el mismo que el 1 de enero, nuestro inventario inicial. Y a eso se le conoce como el asiento de ¿qué? De apertura, con lo cual contamos para iniciar operaciones el 1 de enero, 2 de enero, si es que el primero lo descansamos. Por lo tanto, el inventario inicial o asiento de apertura me permite saber cuál es la cantidad de patrimonio activo o pasivo tengo disponible al iniciar las operaciones de cada año. Por lo tanto, sí es bien importante que nosotros cualquier proceso contable de arranque inicie con un asiento de apertura. El asiento de apertura pone de manifiesto todos los bienes y derechos y fondos propios y adeudos con la empresa cerró e inició el año y por lo tanto contiene todo el proceso contable del año anterior. Si hay fallas, si hay omisiones, si hay mal distribución de las cuentas, se va a ver reflejado al siguiente año. Por eso es que la contabilidad debe ser exacta, no puede fallar, no puede tener omisiones, porque en ese proceso, entonces ya el proceso contable arranca mal. Les decía en el video, la verdad es que a final de año sí muchísimo trabajo los contadores, de hecho es el periodo más estresante para ellos. Una vez que tenemos nuestro asiento de apertura o el inicio del inventario, pasamos al desarrollo del proceso contable. Abrimos nuestro asiento de apertura, abrimos nuestros libros diarios, abrimos nuestros libros mayores y empezamos a hacer el registro de nuestras operaciones que se dan cotidianamente. Vamos registrando en función de las cuentas que tenemos y en función de la partida doble. Al término del año cerraremos las cuentas, saldaremos las cuentas y estableceremos lo que se conoce como el balance de situación o el balance general. Esto dependerá de cuál es el proceso que estemos trabajando. Pero por lo tanto vamos a realizar esas operaciones para que nuestra contabilidad tenga sentido y esté conforme a las reglas establecidas en las leyes mexicanas. Una vez que haces el asiento de apertura, puedes empezar a registrar todas las operaciones cronológicas y
puedes pasarlas directamente del libro diario al mayor o puedes esperar una semana y trasladarlas. Esto dependerá del grupo de personas que tengas a tu disposición o de los sistemas contables con los que trabajes. ¿Vale? Si tienes sistemas informáticos, bueno, el registro prácticamente es en una sola pieza o en un solo bloque. Si todavía por situaciones de la empresa tienes registros mecánicos, bueno, pues sí tardarás a lo mejor una semana o 2 días o 3 días, dependiendo del procedimiento, cómo se ejerce. Una vez que ya tenemos nuestro asiento de apertura y abrimos todas nuestras cuentas, tenemos que empezar a hacer los registros contables. Y tenemos algunos tipos de registros contables. Los primeros son los permutativos. Son aquellos que afectan directamente al balance de situación sin alterar el patrimonio de la empresa. Por ejemplo, la adquisición de un terreno. Evidentemente, si tú compras un terreno, una bodega o un edificio, va a afectar directamente el balance al final, ¿no? Si tú compras una cartulina para solicitar trabajadores porque ya no regresaron en enero, evidentemente eso no afecta el patrimonio de la empresa, ¿no? Si tú compras unos tamales a nombre de la empresa para celebrar el 12 de diciembre, ¿no? O el Día de la Candelaria, no afecta porque no es una cantidad de dinero suficientemente importante. Entonces, los primeros registros contables son los permutativos o los de importancia suprema, son permutativos. Luego tenemos los registros mixtos, son aquellos que tienen hechos contables, permutativos o modificativos. Compré el terreno y también compré una camioneta, ¿no? Entonces, eso modifica la estructura del capital, pero también dice que tengo que pagar la camioneta en cierto periodo de tiempo. Porque recuerden, nada se compra al contado. Y luego tenemos los modificativos. Un segundo. Los modificativos, a diferencia de los mixtos y los permutativos, son hechos que afectan el patrimonio de la empresa por su influencia en las cuentas de resultados. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a notariar la compra del terreno, la compra del edificio, cuando nosotros vamos a asegurar la flota de transporte que tenemos, las camionetas, carros o motos, y tenemos que pagar una gran cantidad de dinero. Entonces ahí modifica la estructura del capital o del patrimonio y por lo tanto sí se ven alteradas las cuentas del activo y del patrimonio en relación a lo que tenemos que pagar. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener estos tres tipos de estructuras, ya sea permutativos, mixtos o, ahí se me fue la palabra, un segundo, o modificativos. Siempre serán así. En importancia, ya lo determinarán las operaciones de. Una vez que tenemos mis cuentas, que sabemos cómo registrar mis cuentas a partir de la partida doble, cómo establecer mi asiento de apertura, cómo establecer la jerarquía de los registros contables, paso a el balance de comprobación de sumas y saldos. Normalmente se puede hacer cada 3 meses, cada 4 meses. Y pues lo que va a hacer es va a sumar todo el activo y todo el pasivo y va a determinar el vínculo de activo pasivo igual a qué? A capital. Eso nos va a decir cuánto capital tiene la empresa y nos va a poder hacer tomar de buenas decisiones administrativas. Entonces, lo que va a hacer este balance es obtener la suma del activo, la suma del pasivo. Al activo le restamos el pasivo y esa pequeña resta nos va a dar lo que es el patrimonio de la empresa o capital de la empresa. Por lo tanto, sí es importante, sí es muy necesario lo podamos elaborar
por lo menos 2 veces por año. Las empresas que están en equilibrio lo harán 2 veces por año. Las empresas que están en un estado de crecimiento acelerado lo harán a lo mejor cada año. Y las empresas que están en riesgo o que tienen problemas financieros, seguramente lo podrán hacer cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de su equipo de contadores. ¿Cuál es la finalidad del balance de comprobación de sumas y saldos? Primero que nada, comprobar que el procedimiento del libro diario y el libro mayor se esté llevando a cabo correctamente. Comprobar si tenemos saldos deudores o saldos acreedores, esto es, si tenemos pérdidas o ganancias. También nos sirve para corregir el registro que se haya elaborado de manera errónea. Y si es que el registro no corresponde con el catálogo de cuentas y el procedimiento contable que tenemos asignado. Y con nos permite elaborar el balance general. Entonces, lo hacemos como un método de corroboración o de evaluación de todo el proceso contable que estamos llevando hasta la fecha. En mi particular punto de vista, lo ideal, si es que es posible y las operaciones no lo permiten, es necesario elaborarlo cada 4 meses, con la intención de que podamos tener un control estricto sobre la lana. Sobre todo es muy complicado obtener dinero. Les decía, se puede hacer cada 2 meses, cada 3 meses, regularmente cada 4 meses sería lo ideal, con la intención de que tengamos un control exacto de lo que está pasando. Normalmente el tiempo lo determina el administrador de la empresa y le pasa el documento al contador general de la empresa. Y ellos se coordinan para elaborarlo y hacer una junta posterior y determinar qué pasó en las operaciones de sumas y saldos. ¿Cómo se elabora? Evidentemente se van a sumar activos y pasivos. Se obtiene por cada cuenta el saldo de las mismas. Esto es, vas a obtener la suma de mercancías, la suma de clientes, la suma de proveedores, la suma de deudores, la suma de cuentas por cobrar, la suma de créditos por cobrar, durante el periodo de 4 meses que les señalo. Y vas a obtener los saldos, luego los vas a sumar y vas a obtener un total del activo. Tanto del activo como del pasivo. Y la suma y resta se lleva directamente al balance para determinar la pérdida o la ganancia del balance de las sumas. Y ahí empezamos a determinar si es necesario hacer ajustes como correr a personal, como meterle lana a la publicidad, como hacer promociones y descuentos sobre mercancías que ya van a salir de temporada, como 2x1 en ciertos productos. Esto con la finalidad de mejorar los ingresos que tiene la empresa. Una vez que tenemos el balance, pasamos al cierre de la contabilidad. Y no es otra cosa más que cancelar todas las cuentas que tenemos disponibles para elaborar el balance general. Cuando cerramos las cuentas, están totalmente evaluadas y están bien hechas y ya no tienen forma de modificarlo. Si están mal hechas, vamos a ser sujetos a sanciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando presentemos nuestro balance. Por lo tanto, aquí en el cierre se debe vigilar con mucho detalle que todo esté funcionando perfectamente bien. Y en el cierre vamos a incluir todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de activo, así como su relación con el patrimonio o capital. Tenemos que establecer lo que son nuestras depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones es cuánto dinero va perdiendo nuestro equipo de transporte, nuestra maquinaria, nuestro equipo de cómputo, equipo especializado, cómo va perdiendo el dinero a través de los años, y las amortizaciones se realizan a lo que son nuestros edificios, terrenos y cualquier bien que sea parte de la empresa. Estos procesos se realizan para poder establecer perfectamente a cuánto asciende nuestro capital. Y finalmente, bueno, tenemos que hacer las conciliaciones, que ya explica que las conciliaciones son procesos largos de hacer, tediosos,
Yo la verdad hoy no sé si con las nuevas tecnologías sean más baratos. Regularizamos todas las cuentas cuando hacemos el cierre, establecemos que todo lo que está sucediendo tiene validez y fue elaborado conforme los procedimientos y finalmente procedemos a establecer